Jueves 13 de febrero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido por los kioscos virtuales, kioscos reales, la prensa editada en papel, Diario Córdoba, ABC El Día, también prensa digital. Hoy, como cada jueves, nos acompaña Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director del diario digital Cordópolis. Bueno, hoy hay varias informaciones que coinciden en los periódicos. Quizá la más significativa es la de las protestas en el campo. Lo visteis vosotros a primera hora de ayer, fue una protesta sorpresiva que nos sorprendió, de ahí las características de esta protesta, ayer a primera hora de la mañana, a media mañana. Titula el diario El Día con foto: los agricultores colapsan la A4 por sorpresa durante 3 horas. Una foto que firma Salas y la foto se ve, pues eso, parte de la protesta de los agricultores y frente la Guardia Civil. El diario Córdoba es su foto, la foto que firma Sánchez Moreno. Los olivareros cortan la autovía en Montoro. Y en el caso del diario Cordópolis, como digo, fue la noticia con la que ayer nos informaron a todos. La puntualidad de lo digital así lo permite. Con esa protesta que decía yo, fue muy sorpresiva, porque hay un calendario de movilizaciones, que había, hoy hay una concentración, creo que en Adamuz o el Carpio, ¿no? En Adamuz. En Adamuz, y mañana la grande, la de la A45, la de Málaga, que es lo que se esperaba. Pilló todo el mundo contramano, incluso la Guardia Civil. Sí, nos pilló a todos bastante de sorpresa. Bueno, yo creo que la Guardia Civil, que muchas veces al principio pensábamos que la había pillado por sorpresa, pero creo que no tanto, porque nos avisaron algunos lectores que a las 6 de la mañana vieron a muchísimos guardias civiles echando combustible en la gasolinera de República Argentina junto al cuartel de la Guardia Civil. O sea que a algún sitio irían y probablemente irían a atender este corte de carretera, que a lo mejor no sabían exactamente dónde se iba a producir, ¿no? Nosotros hoy lo contamos, eran 500 personas, o sea, hay muchísima gente la que hay que coordinar para una acción sorpresa como esta. De hecho, era algo que nadie se esperaba, y quien menos se lo esperaba eran las organizaciones agrarias y los sindicatos, que son las que han convocado oficialmente la protesta. Las organizaciones agrarias y los sindicatos no están: Asaja, UPA y COAG, ¿no? Y también la composición de quien protagonizó el corte de carretera de ayer. No eran agricultores cordobeses exactamente, había agricultores cordobeses, algunos olivareros de la zona de Montoro, de Villa del Río, de Adamuz, etcétera, pero sobre todo venía gente de Jaén, muchos olivareros de Jaén, y venía gente de Granada, de Málaga y hasta de Almería. De hecho, el portavoz que se erigió allí en portavoz de la protesta representa una organización que se llama, y que yo es la primera vez que oigo hablar de ella, Unión Independiente de Agricultores, y él es agricultor en Almería. O sea, y bueno, creo que aquí se cumple, o hemos debutado en Córdoba, hemos sido aquí, en esto sí que hemos sido pioneros, ¿no?, en toda España, con una protesta que puede que se le vaya un poco de las manos a las organizaciones agrarias. El gobierno tiene el gran temor a que en España se reproduzca el fenómeno de los chalecos amarillos, que empezó en el campo, en Francia, que nadie lo tiene que olvidar. Sobre todo empezó en el campo por un impuesto que se le puso al gasoil, porque aquí en España está subvencionado el gasoil agrícola, en Francia también, y Macron lo que decidió fue dejar de subvencionarlo. De hecho, entre los planes del gobierno, del anterior y de la Unión Europea, está dejar de subvencionar el gasoil agrícola, sin que haya una transición energética de por medio, ¿no? Entonces, el gobierno teme que la protesta se le desmadre, y parece que ayer fue como el primer indicio de que esto pueda ocurrir. Ahora, diferencias con Francia, nosotros lo contamos hoy. En Francia tienen una gran tradición de protesta y a la gendarmería no le hacen caso. Digamos, ayer eran muy respetuosos con la Guardia Civil. Yo estaba presente cuando un sargento de la Guardia Civil les dijo: os vamos a dar 3 avisos, al tercero os tenemos que desalojar, vosotros veréis. A mí no me gustaría pasar del primer aviso.
Los agricultores rápidamente hablaron con la Guardia Civil, nosotros no vamos a ir, el primer aviso que os deis y ya está, y nosotros queremos colaborar, le dieron la mano a los guardias civiles, lo habéis hecho estupendamente y nosotros no somos violentos, no queremos molestar a la gente, simplemente queremos salir a la calle. Creo que esa es como la gran diferencia. Pero es muy significativo que ya haya agricultores que se estén organizando por su cuenta para protestar. Claro, porque lo que tú decías, no es la mesa de interlocución que está viendo. El ministro Planas está hablando con Asaja, con COAS, con UPA, incluso con los sindicatos, aunque no están siendo muy activos. Pero claro, cuando ya vayan por su cuenta, ahora ¿con quién te sientas? Con cada una de estas pequeñas o cooperativas o asociaciones que hay provinciales o incluso locales. Claro, y probablemente esta gente, que no eran pocos, te insisto que eran 500 personas, a mí me sorprendió el número, esta gente no se sientan representados por acuerdos que puedan alcanzar Asaja, COAS y UPA, ¿no? Y es probable que mantengan la movilización en la calle si ven que la cosa no mejora. Y no tiene pinta de mejorar, porque sabemos que por ley el gobierno no puede fijar unos precios mínimos, porque se intentó al principio de la entrada de España en la Unión Europea, pero aquello lo acabó anulando la Unión Europea. Por tanto, el campo tiene una solución muy compleja, muy difícil. También hemos visto que encima Europa va a recortar los fondos destinados a la PAC, a la famosa Política Agraria Común. O sea que el campo, de momento, le toca perder de una manera o de otra, ¿no? Sí. Y es probable que, aunque se firmen acuerdos con algunas organizaciones agrarias, haya insatisfacción entre los agricultores y acaben engrosando pues, las filas de estos nuevos... de estos nuevos... Sí. Porque además, al final, si de alguna manera se encontrara la fórmula de pagar un precio digno, se va a repercutir en el consumidor. Es decir, que yo dudo que las distribuidoras renuncien a su beneficio. Si al final el kilo de aceite, en vez de pagarlo, ellos dicen bajo coste, al euro, se va a 1,50, el que va a subir al consumidor el litro de aceite. No creo que ni los envasadores ni los distribuidores, ni los que lo comercializan, renuncien a su beneficio industrial, empresarial. Desde luego que no, pero quizás tienen que empezar a cambiar determinadas cosas. Mira, por ejemplo, precisamente ayer también dimos una información que, de mi punto de vista, puede ser revolucionaria incluso, que es un acuerdo que ha firmado Correos Market con algunas organizaciones agrarias. Correos Market ya funciona, ¿vale? Ya es una especie de reparto rápido de que te lo recogen en tu casa y lo llevan a, en fin, como destino, sí. Editoriales y demás. Y ahora lo que quieren empezar a trabajar, para eso se necesitan unas licencias, unas capacidades y demás, pero quieren empezar a trabajar con productos frescos y con productos perecederos. ¿Para qué? El agricultor que está vendiendo el kilo de naranja a 25 céntimos, se lo puede vender a 1 euro al consumidor, que ya va a ser más barato de lo que lo va a comprar en la gran superficie, y además va a ganar muchísimo más dinero el propio agricultor, más allá de los gastos de distribución, ¿no? Creo que si empezamos, entre comillas, a crear grandes cadenas de distribución al margen de las que existen, ¿no? Como Correos Market, de hecho Amazon también está trabajando en algo muy parecido, para eliminar intermediarios que han caído, no lo olvidemos, en un montón de procesos productivos económicos. No sé, por ejemplo, el periodismo, ¿no? Que nos afecta más a nosotros. Ya no tenemos intermediarios para llegar al lector, como que el lector bajase al kiosco, comprase un periódico y se lo llevase a su casa. Ahora ya directamente se lo puede ofrecer a través de internet y ya no está ese proceso que encarece también el producto, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el campo y este tipo de productos, incluso el aceite de oliva, tiene que ir a que cada vez haya menos intermediarios y que la cadena entre el productor y el consumidor sea más corta. Sí, pero un camino más corto, que yo siempre, además de Correos Market, que yo alabo en la estación de correos, nadie escribe cartas y cómo se están reinventando. Pero digo, lo hemos criticado siempre, el productor es muy poco arriesgado. Él planta su naranja, la recoge, haz lo que quieres con ella. Oye, pero no sigas tú con el proceso, porque si tú dices que hay un enriquecimiento y no siempre justo del resto del proceso, pues hazlo tú. Y enriquecete tú, o por lo menos abarata tú los costes, ¿no? Ayer una de las cosas que decían muchos de estos agricultores era: nosotros somos agricultores. Sí, nosotros bastante tenemos con producir. El Correo antes repartía cartas, ya no reparte cartas. Cada uno tiene que adaptarse porque el mercado cambia, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que al margen de lo que son los propios productores, tienen que haber una especie de correa de transmisión a través de sus cooperativas y a través de sus asociados para repartir eso, porque yo entiendo, y además es muy duro, y siempre lo fue, ¿no?, que tú estés todo el día en el campo y que luego encima tengas que estar todo el día vendiendo.
Es complejo. Si estás produciendo, y si estás vendiendo, estás vendiendo. Que lo haga el mismo, digo, que se cree la empresa y que lo haga un empleado de ese trabajador, no que el agricultor, después de estar todo el día arando, coja el carrito y se vaya a las lonjas, ¿no? Pero sí que se puede crear una empresa. Pero eso pasaba hasta no hace mucho, eran los agricultores, los hortelanos, los que estaban todo el día a la huerta. Mi padre ha sido hortelano. Cargaba la carga y luego mi abuela lo vendía en el mercado de abastos y vendía hasta que se acababa el producto. Cuando se acababa el producto ya cerraba el puesto y hasta el día siguiente ya que no había más productos de la huerta. Pero claro, esta cadena ya se ha roto totalmente, ya no es rentable, ya hay pocas familias que además puedan vivir de estas cosas. Sanitario, licencias complejos, pero a nivel sí que quizá a nivel cooperativa o a nivel de siempre hablamos de la automización del campo, que cada uno va por su cuenta. A lo mejor la solución sería una colectivización de la empresa, no sé, para crear las cadenas para el envasado. Hemos visto productos que han salido adelante. Cuando cerró, ¿te acuerdas la azucarera de Villarrubia? Que nacieron varias empresas al calor de trabajadores, de ex trabajadores, y algunas funcionaron muy bien, otras mejor, otras peor. Pero creo que es una salida que muchas veces el agricultor no se atreve a dar el paso porque no sabe, como tú dices. Bueno, pues se contrata a un gerente, se monta una empresa y mi naranja las vendo yo. No yo físicamente, pero sí. La estructura, claro. En Córdoba tenemos un ejemplo maravilloso de cómo esto puede funcionar, que es Cova. Claro. El precio de la leche está por los suelos y en el único sitio donde los ganaderos están vendiendo mínimamente a beneficio, pero muy mínimo, a céntimos, los pedroches, pero sobre todo gracias a Cova. Claro. Porque es Cova quien compra toda la leche a esos ganaderos a unos precios dignos y luego es Cova además quien vende esa leche y ese recoge, envasa y lo distribuye y lo vende, o sea, todo lo hace Cova y así se garantiza que todo el enriquecimiento que hay, valor añadido, se queda en el productor. Cova no cooperativa, se queda en el cooperativista. Creo que es un ejemplo que tenemos que mirar todos, porque esto es llorar sobre la leche derramada, valga el ejemplo con Cova, ¿no? No tenemos negocio, pues, montamos un negocio. Sí. Como digo yo, que creo que es más sencillo, porque intentar, como decía Alfonso, que la institución regule los precios, tiene un riesgo. Primero, que no va a ser fácil, segundo, que no va a estar de acuerdo de aquí a 4 o 5 años. Y oye, están mal regulados. Vamos a ir a lo seguro, que es garantizar nosotros la cadena productiva. Sí, creo que debe ser eso. Bueno, seguimos avanzando, nos paramos mucho. Vivienda, lo traen varios periódicos, todos los periódicos. La venta de vivienda, dice el diario Córdoba, vivienda nueva, se dispara casi un 20% en un solo año. Y también lo he leído más periódicos. En el diario ABC, la compraventa de viviendas aumentó y se anotó un lustro de crecimiento. Bueno, estamos reajustando el mercado, o sea, está claro que ha habido una época de parón el ladrillo, y que había muchos solares sin construir. Y una cosa que hemos hablado alguna vez, creo que incluso contigo, había mucho urbanizado, mucho adelantado, era solamente llegar y colocar la grúa, porque ya estaban hechas los alcantarillados, las farolas, las telecomunicaciones, estaba todo preparado más que para llegar con la grúa. El caso, por ejemplo, de Poniente, de la ampliación del Zoco o de Huerta de Santa Isabel. Son dos zonas que se quedaron cuando llegó la crisis, se quedaron hechas, porque el caso de Levante, por ejemplo, está más atrasado porque ahí no se había hecho prácticamente nada. Sí, bueno, nosotros el dato que damos hoy es que desde el inicio de la crisis Córdoba ha batido su récord de compraventa de vivienda, al margen también de lo que hoy sucede en el resto de España. En España 2019 ha sido un año de crecimiento, por primera vez desde que se inició el ciclo económico malo, sobre todo del año 2010, que fue 2010, 2011, 2012, que fueron los peores años para el mercado inmobiliario. Empezó a subir, empezó a generarse muchísimo negocio, pero en 2019 en el resto de España se ha parado. En Córdoba seguimos un poquito por encima de la media. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto que estás comentando, porque había muchísimo suelo puesto en carga, que es como técnicamente se llama, a esta situación, por construir, y la mayor parte de esas viviendas ya se han construido y la mayor parte de esas viviendas ya también se han vendido. Claro. Yo empiezo a notar también signos ya de agotamiento del sector. No olvidemos que para poder seguir construyendo hasta el infinito, la población tiene que crecer hasta el infinito también, ¿no? Y bueno, algunas viviendas se están dedicando a apartamentos turísticos, sobre todo en el casco, pero casi todas las viviendas que se construyen en Córdoba son para los cordobeses, para que vivan los cordobeses. Si la población está decreciendo, ¿cómo vamos a seguir construyendo más? Algunas viviendas se tienen que estar quedando vacías, ¿no? Yo creo que ahí el crecimiento no está siendo del todo sensato, ¿no? Creo que ese es quizá el gran problema que está provocando que a lo mejor en el año 2020 se enfríe un poquito este sector tan vital, porque aparte no olvidemos que Córdoba es exportadora de albañiles y en Córdoba ahora mismo es muy complicado encontrar un albañil,
porque casi todos están ocupados en Córdoba, en Málaga, en Granada, sí, incluso en Madrid. Y si el ciclo se enfría, pues la provincia acabará sufriéndolo bastante. En cualquier caso, yo que hemos hablado mucho también tú y yo de este tema, de cómo se está yendo la población del casco histórico, sobre todo de la jerarquía, hacia barrios periféricos, las densidades cambian. Es decir, hemos visto como de pasar de edificios de 9 plantas en la Fuensanta o de 7 plantas en Ciudad Jardín sin espacio, ahora las viviendas que se están construyendo son viviendas con mucho más espacio, más separadas unas de otras, con más jardines, en bloques más bajitos, con lo cual es verdad que la ciudad ensancha, a lo mejor en vez de crecer hacia arriba, como hubo una época en los años 60, 70, 80, ahora se está creciendo a lo ancho, que tiene sus riesgos también, hemos lo comentado muchas veces, porque no es lo mismo llevar el agua potable hasta allá el Hipercor que hasta San Lorenzo, que ya está la tubería hecha, o llevar autobuses, o montar guarderías, o montar centros de salud, o centros cívicos. La ciudad tiene un coste cuando se ensancha. Y yo creo que las políticas, ya se intentó, lo intentó Mincorsa en el anterior mandato, de recuperar la jerarquía sobre todo, también la Medina, pero sobre todo la jerarquía, que es donde hay muchos solares abandonados, muchas casas que están para echar abajo, y sin embargo ahora se ha vuelto a apostar por la periferia, quizá aprovechándolo solo en carga que tú dices. Sí, hace 10 años ya se hablaba de un concepto urbanístico que era el de rehabilitar, el de volver a habitar los sitios que se estaban quedando vacíos, porque la gente obviamente aspira a mejorar en la vida y aspira a vivir mejor, y para vivir mejor pues muchas veces necesita una vivienda con más espacio, con más jardines. Las calidades que tienen los nuevos bloques de Poniente, como estamos viendo, no son las calidades que había en Ciudad Jardín. E incluso en el Soco, que ya cuando se amplió, digamos, Ciudad Jardín hacia el Soco, ya vimos que hubo un cambio importante. Pero sí, desde luego yo creo que el urbanismo del futuro no es tanto la expansión, que yo creo que ya Córdoba, digamos que está llegando a su tope, ¿no? A pesar de que hay aún zonas por urbanizar, en Huerta Santa Isabel Oeste, e incluso en Poniente, que estamos viendo por el Tablero Bajo, que siguen creciendo promociones, pero creo que se ha llegado a un tope. Yo creo que ya mismo tenemos que empezar a pensar qué es lo que va a ocurrir con esos grandes bloques que tú has citado, que se construyeron hace muchísimos años, y muchos de ellos, pues estamos hablando de 60, 70, incluso 80 años, porque aquí en el Campo de la Verdad y las corralas antiguas de protección oficial, me parece que se inauguraron en los años 40. Sí, pues Fray Albino. O Fray Albino. Toda esa vivienda que está muy deteriorada va a haber que empezar a rehabilitarla, o incluso ya veremos si no acaban rehaciéndose bloques enteros de vivienda. Ya veremos un poco qué es lo que ocurre, pero también con el casco histórico, ¿no? Aunque yo creo que hay determinadas zonas del casco histórico que ya están densamente pobladas de nuevo, pero hay otras en las que hay unas oportunidades inmensas para que la gente vuelva a vivir en el casco histórico y vuelva a reconstruir las casas de 1918, del siglo XIX, etcétera, etcétera, donde puedan vivir. Yo creo que ese concepto de vamos a intentar cuidar la ciudad y que la ciudad esté lo mejor posible, lo vemos que, por ejemplo, no sé, en ciudades del norte, si te vas a Donosti, en la parte vieja, tú dices, sí, está la parte vieja, pero el aspecto no es de una zona vieja. A ti porque te dicen que esos bloques tienen 100 años, pero no te lo puedes imaginar que lo puedan tener, ¿no? Porque han estado constantemente reinvirtiendo en las zonas donde se vivían y se ha estado cambiando todo, se ha cambiado a veces la estructura entera del bloque, las tuberías, las calles, etcétera, etcétera. Yo creo que los tiros del futuro tienen que ir un poco por allí. Ayer, por circunstancias, tuve que conducir un poco por el barrio de la Fuensanta y me quedé asombrado de verdad que a veces no salimos del centro, ¿no? Pero me quedé asombrado de lo mal que están las calles, los baches gigantescos que hay, las aceras que están absolutamente reventadas, farolas que no se encienden. Sí, deterioro grande que no se ha rehabilitado. Claro, y yo creo que no es atractivo vivir allí. Entonces es más caro comprarte una vivienda en Poniente, pero ¿qué está pasando con las zonas que estamos dejando de habitarlas? ¿Vamos a dejar ya ahí para siempre que poco a poco se vayan deteriorando? Yo creo que ese tiene que ser el cambio del futuro. Y sobre todo es un cambio que debe ser consensuado, porque siempre hablamos de lo mismo. No puede ser que un gobierno municipal inicie una línea hacia el que sea y que cuando pasen 4 años el gobierno municipal siguiente cambie la línea. Si queremos recuperar el casco, un casco vivo, un casco cómodo, un casco accesible, pues habrá que insistir en eso. Eso no se hace en 4 años, son planes a 30, 40 años para recuperar. Hay manzanas, como la que pasa a Regina, que llevan 20 años la manzana hecha abajo, ¿sabes qué digo? Lo del cine Magdalena hacia Regina.
Y esto está ahí, los vecinos protestan porque vayan a aquello por lo menos y tal, y eso yo no sé cuánto tiempo lleva ahí, con proyectos de urbanización que no se ponen de acuerdo, porque sí que no. En fin, creo que es un trabajo, igual que ahora estamos con el plan estratégico pensando en qué ciudad queremos en cuanto a en su etapa productiva, en su fase productiva, también en el urbanismo haría falta un gran consenso municipal. Desde luego, es que el urbanismo es clave y sobre todo la rehabilitación. Yo veo que se construyen muchas cosas y luego a lo mejor no pensamos en el futuro. Dentro de 10 años lo mismo, estos barrios de Poniente también están con las calles levantadas, claro, porque al final el uso es lo que provoca el deterioro. Y si no hay mantenimiento... un alcalde en esta ciudad que sí que lo tenía muy claro, que es el único de nuestros alcaldes que ha fallecido, que es Andrés Ocaña, que cuando le tocó ser alcalde entre 2009 y 2011, 2 años muy breves, pero muy intensos, siempre tuvo claro que el urbanismo expansivo había llegado a su fin y que era mucho más rentable para los ciudadanos y hasta incluso para la ciudad centrar los esfuerzos en el mantenimiento de lo que ya había y en la rehabilitación de lo que ya había. Y a mí me pareció siempre muy interesante esa postura, por lo que te digo, porque es que parece que al final solamente nos fijamos en eso, en las nuevas promociones, ¿no?, de vivienda, y olvidamos a los vecinos que cada día ven como el bache. Esto es como si hiciéramos un time lapse, ¿no? El bache que en 2010 era así, pues ha ido creciendo y ahora prácticamente se cae ahí una persona dentro, que los árboles están totalmente asalvajados sin nadie que los pode, que hay zonas por la noche que es verdad que se va la luz y no vuelve hasta el día siguiente. O sea, creo que tenemos que empezar a volver a mirar un poco más a la ciudad que estamos dejando hacia atrás. adentro. Vamos a crear ciudades huecas, lo decía no sé quién el otro día, ciudades que se crecen hacia afuera, pero que se vacían por dentro, que se quedan solamente para la parte, para el horario comercial, para el turista, para que la gente vaya a calle Cruz Conde a comprar ropa, y que por la noche aquello se vacía, se queda hueco, y la ciudad se concentra en el cascarón, y eso es un peligro para el desarrollo normal de una ciudad. Bueno, seguimos avanzando. Hay otra información que aparece en todos los periódicos, por ejemplo en Cordópolis, dimite la gerente del Instituto Municipal del Deporte, aparece en todas las portadas hoy. Fue una sorpresa, pero menos. Lo trae también ABC, con foto para Torregimeno e Isabel Albás, en la página 2, el polvorín del Instituto de Deportes estalla, titula, y el diario El Día dimite la gerente del INDECO por presiones, entre comillas, presiones, del edil de deportes, del concejal, de este hombre que estamos viendo ahí a la derecha, junto a Isabel Albás, Manuel Torregimeno. La verdad es que ya llevamos varios días viendo desencuentros, encontrándonos con insinuaciones, con indirectas y algunas veces con directísimas, ¿no? Ha circulado un correo electrónico que le remitió el presidente del Instituto de Deportes a su gerente, en la que le sugería que le diera la carta de dimisión de aquí a mañana, ya, y que tenemos un plan B, dijo, no sé a quién se refiere con ese tenemos. Se han filtrado causas de desencuentro, tanto de lo que Torregimeno le echa en cara a María Luisa Gómez Calero, como de lo que María Luisa le echa en cara a Torregimeno. Hay que recordar que María Luisa era el número 6 de la lista de Ciudadanos, en la que Torregimeno ocupaba el 4, si mal no recuerdo. O sea que realmente ella era una candidata a ser concejal, que le faltó ahora unos pocos de votos para entrar al ayuntamiento y que ahora parece que ha roto al menos con Torregimeno. Sí, bueno, y además ha sido una ruptura, Digo, no sé, sí, ha implosionado el INDECO. Sabemos desde el principio del mandato, el INDECO venía arrastrando graves problemas del mandato anterior e incluso del mandato anterior. Yo siempre digo que el origen de los problemas del INDECO está en ese famoso ERE del plan de ajuste que se aplicó en el mandato de Nieto. Ahí se despidieron a no sé cuántas personas, 20 o 30 personas, muchos de ellos hubo que readmitirlos tiempo después, otros se acabaron jubilando, hubo que pagar unas indemnizaciones gigantescas. Fue un desastre cómo se gestionó aquel expediente de regulación de empleo. El ambiente se enrareció, se encareció todo además, el INDECO estaba en unas pérdidas asombrosas y hubo que reajustarlo todo. Luego en el mandato siguiente fue un mandato bastante complejo, donde tampoco creo que se hicieron bien las cosas, los problemas se agravaron más todavía, los juegos municipales se retrasaron. Y ahora, con la llegada... Se cesó el gerente también, a Pedro Luque, que acabó cesado antes de acabar el mandato. Lo cesó Isabel Ambrosio en la única decisión contundente que tomó en su mandato. Y ahora, bueno, la llegada de Torregimeno y de María Luisa Gómez Calero, que ya fue gerente del INDECO en la época de Izquierda Unida con Alfonso Igualada, y una gerente que dejó buena huella en lo que es el INDECO, no hay nadie tampoco que se queje mucho de ella en absoluto. Pues se han producido unos choques bastante evidentes y bastante violentos. Dentro del ayuntamiento se comentaba, ¿no?, sottovoce, incluso había determinados problemas. Ya hemos visto pues, que había un informe de intervención en contra de lo que ocurrió con el World Padel Tour, que había informe de intervención en contra de determinados expedientes de contratación,
que, bueno, según ella, se ha intentado imponer a una persona para dirigir el Fontanar en contra del convenio colectivo, y de hecho acusa a Torrijimeno de cosas muy graves, de prácticamente prevaricar. Sí, le acusa de que le pidió que cambiara el pliego de contratación para ajustarlo a un trabajador que quiere contratar a él, según dice María Luisa, y que no se ajusta al pliego normal porque no reúne la titulación, básicamente. Sí. Sí, y aparte de intentar tomar decisiones en expedientes de contratación al margen de la intervención municipal, ¿no? O sea, lo que le está acusando es de delitos graves, que no es nada sorprendente y son compañeros de partido, ¿no? Sí. Entonces, como la máxima de al suelo, que son los nuestros. Dispara a los nuestros. Entonces, se ha filtrado, se ha conseguido ese correo explosivo de Torrijimeno dirigido a la gerente, donde ya se pone a las claras la malísima relación que tenía, y se le dice que ponga su cargo a disposición o ejecute todas esas cosas que él quiere hacer, y ella rápidamente, en el momento en el que se filtró, tardó 20 minutos en enviar una carta de dimisión que nosotros publicamos anoche, sería a las 10:30 de la noche, cuando ya todo saltó por los aires, además el día antes del pleno. Esto es una fractura además que tiene lectura política, porque como tú bien has dicho, ella fue la número 6 de Ciudadanos al ayuntamiento, y de hecho en caso de que algún concejal de Ciudadanos dimitiese o fuese elegido para ocupar un cargo en la Junta de Andalucía y tuviese que renunciar a su cargo, ella entraría como concejala, sería compañera del grupo municipal de Torrijimeno, por ejemplo. Y bueno, y yo creo que también va un poco más allá, ya incluso leyendo comentarios que ha habido en redes sociales, ha habido una batalla interna dentro de Ciudadanos por el control de Ciudadanos Córdoba, en el que Torrijimeno formó parte y entre comillas se depuró a determinadas personas que eran más afines a María Luisa Gómez Calero, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay muchísimo más de fondo, que al final quien está pagando las consecuencias son los cordobeses, son los deportistas cordobeses y el Indeco, que necesita soluciones urgentísimas. Lo que yo no sé ahora qué es lo que va a hacer el alcalde, porque lo que le está pidiendo todo el mundo, la oposición y hasta gente de su partido, es que tome el control del Indeco, pero claro, eso sería romper el acuerdo de gobierno con Ciudadanos. O sea, la situación tiene muchísimo más de fondo y veremos a ver cómo acaba todo esto. Sí, Torrijimeno, las cartas o los kilos que le ha hecho en cara a María Luisa Gómez Calero, su falta de gestión o su inoperancia, habla de asuntos que no le competen a ella o que no vienen de este asunto. Habla, por ejemplo, de que no hay contrato para desfibriladores, que no se ha tramitado el partido de la Sub-21, que no se ha tramitado la World Padel Tour, que hay un problema con el baile retro, que le han comprometido Vista Alegre y juega gente y no sé dónde meter a la gente. En fin, cosas que María Luisa, yo hablé con ella alguna vez, dice, mira, es que primero me mete las cabras en el corral a mí y luego me dice arréglalo, ¿no? Y por su parte el tema este del gerente pues parece un poco la excusa que pone María Luisa. Es decir, el conflicto del Indeco viene muy antiguo. De hecho, el PP ya incluso le ha prestado un apoyo técnico, político, al Indeco. Vamos a ir del agujero como podamos, porque el alcalde es consciente de que el Indeco va camino de la desaparición como institución independiente. Sí, bueno, al Indeco, digamos, es una empresa pública intervenida por el PP, porque ha puesto al que es gerente de Hacienda, que se llama Alfonso López, que es un alto cargo del PP y que fue gerente del Indeco en la época de Miguel Reina como presidente. Ha sido el que ha trasladado, digamos, allí para intentar arreglar aquello. Fue el gerente que puso en marcha el ERE, aquel famoso al que te referías tú antes. Él fue ese gerente y él un poco al que ha intentado para ver cómo encajar todos los problemas que está allí viendo. Hay problemas absolutamente irresolubles. El partido de la Sub-21 no se va a poder pagar. No se puede pagar. Es imposible. El informe de la interventora es que declara el expediente nulo de pleno derecho y habría que hacer un expediente nuevo, y no se puede hacer un expediente una vez que ha sucedido ya un acto. Es imposible que se pague, o sea, es que eso no lo puede pagar ni Torrijimeno ni nadie, no lo puede aprobar nadie. El World Padel Tour creo que casi que tampoco, y si está Vista Alegre comprometido para partido a la vez que el baile retro, pues o cambia la fecha del baile retro o no sé cómo lo va a organizar. O sea, es que en el Indeco hay un problema grave. Yo decía que son problemas que ni ha generado María Luisa ni podía resolver María Luisa. En absoluto. O sea, que parece que es un poco de excusa para decir, aquí hay tantas cosas que hacer, porque hay cosas que son un poco... Hombre, que Maxa no está pagando el recibo del riego de los campos de fútbol. Yo creo que es un tema que se arregla fácil, ¿no? Pero parece como que se no engordar el listado de agravios para decir que esta mujer es incompetente, así que la pongo en la calle. Sí, yo creo que la crónica de un divorcio anunciado, y que, ya te digo, ella sigue siendo militante de Ciudadanos y sigue teniendo poder dentro de la agrupación, no sé cómo se llama, la organización local de Ciudadanos en Córdoba,
y que ya veremos a ver un poco cómo acaba todo esto, porque yo entiendo que después de este espectáculo que están dando públicamente, se les llamará al orden de alguna manera, y no sé si será Córdoba, será Sevilla o será incluso Madrid quien dirá, oye, ¿qué es lo que está pasando en Córdoba? ¿Qué es lo que está ocurriendo y qué espectáculo estáis dando? Esto hay que arreglarlo de alguna manera. Y aparte todo esto pasa antes del pleno, que es que está habiendo un pleno en el ayuntamiento y me imagino que además le estarán preguntando a Torres Jimeno qué es lo que está pasando en el Indeco. Estamos ya que se fuera de hora, dos asuntos, uno de cultura y uno de deporte. Trae hoy, hablando del ayuntamiento también, Cordópolis, que le piden al Grupo Vértebro una devolución de una subvención del año 2017, que no creo que Vértebro pueda devolver, no creo cómo andará de dinero. Pero me sirve este ejemplo para volver al tema de la intervención y de la Secretaría. El ayuntamiento tiene un problema muy serio en tramitación de ayuda, de subvenciones, de concursos. No sé si es que hay un problema, hemos hablado más de una vez, de fondo en cuanto a la capacidad que tiene el ayuntamiento para tramitar, o es que aquí hace falta, no sé, un curso de reciclaje para alguien para que las cosas se hagan y no haya que ir para adelante y para atrás, porque el caso de este de Vértebro puede arruinar a un grupo. No sé si son 4.000 euros lo que hablamos. 4.000 euros. Un poco grupos así de teatro como Vértebro, que es casi aficionado, amateur, que puedan mañana para 4.000 euros alto de la mesa. Bueno, aquí se juntan varias cosas. Yo entiendo que si no se ha ejecutado la ayuda para la que tú has concedido la subvención, tienes que reclamar el reintegro. Es verdad que nosotros que vemos todos los días, leemos boletines, yo es de las pocas devoluciones que se exigen de determinadas subvenciones, que hay algunas, pero hay muy pocas. Yo no quiero pensar que sea porque Vértebro es un grupo bastante escandaloso, en el que, entre comillas, se ofende a los católicos, ¿no? De hecho, hemos visto como en esta ciudad ha habido muchísimas cartas criticando las obras que se interpretaban, porque ha habido una especie de simulación de costaleros que salían desnudos, en fin, las cosas de Vértebro, ¿no? No quiero pensar que eso sea así, porque es verdad que en esta ciudad hay muchísimas organizaciones que hacen cosas que luego no justifican. Y la propia interventora está harta de pedir, oye, justifícame esto, justifícame lo otro, justifícame la ayuda a la Semana Santa en que se traduce, justifícame el carnaval en que se traduce, etcétera, etcétera. Y no siempre se acaban reclamando este tipo de ayudas, pero sí que es verdad que creo que al ayuntamiento le faltan instrumentos de control. Y en estos presupuestos, todo hay que decirlo, aunque no hay muchas partidas para contratar personas, sí que hay partidas suficientes para contratar a personas de refuerzo en los servicios de intervención. Y bueno, creo que posiblemente ahí pueda estar la solución del futuro. Ahí, y quizás intentando llegar antes al problema, atajarlo antes de que se produzca. Antiguamente yo recuerdo que el área de participación tenía un grupo de personas que cuando una subvención te llamaban, oye, te falta del papel, prepara tal información, oye, que esta subvención que te pedí tienes que justificármela, que la pierdes. Ahora te dan la subvención, búsquete la vida y cuando luego te llega el requerimiento. Sí. Y personas que en muchos casos, no es el caso de Vértebro, que estamos organizados, vemos asociaciones de vecinos, vecinales, asociaciones deportivas, que de pronto les cae el chaparrón, oye, yo te entregué todos los papeles que me pediste, ¿no? Te faltó uno. Chicos, se puede hacer un seguimiento, intentar hacer una política mucho más humanizada en ese sentido. Sí, bueno, volviendo al caso del Indeco, la justificación que han tenido que hacer algunos clubes deportivos para poder participar en los Juegos Deportivos Municipales, bueno, es que poco menos que le estaban pidiendo certificados de limpieza de sangre, ¿no?, a determinados clubes. Yo que conozco algunos casos, es que han dedicado días enteros a poder tener completa y cumplimentada toda la documentación que se le estaba requiriendo. Bueno, ya no es solo estar al día con Hacienda, sino muchísimas cosas que yo entiendo que hay que hacer, ¿no?, pero que a veces se da muy poco tiempo y se presta muy poca ayuda y el manual no está claro, ¿no? Y porque además estamos hablando de personas que se dedican a esto sin ánimo de lucro, que son padres de familia o madres de familia que por la noche preparan un plieguecito, que es que no entiendo, no tengo ni ordenador, y te dan un tocho de documentación, entrega eso, y como te equivoques además, luego te voy a venir con el palo para que se me devuelva, en el caso de Vértebro, que repito, no es la misma situación, pero que sirve, y creo que el ayuntamiento ha perdido esa relación que se pretendió en su día con los consejos de distrito, con los centros cívicos, quiero decir, donde había monitores que echaban una mano a las asociaciones, te preparaban proyectos, te preparaban documentación. Sí. Se ha ido perdiendo todo eso. Todo.
el vuelva usted mañana, ¿no? Parece que es lo que vuelve a imperar. Lo que pasa es que ahora, en vez de vuelva usted mañana, como casi todo ya es documentación electrónica, te lo va diciendo un ordenador que te sale en rojo y tú que ya no sabes qué hacer, no sabes a quién preguntarle, te desesperas. Y hay mucha gente que, desgraciadamente, por eso, por toparse con la administración de esa manera tan árida, acaba renunciando a hacer determinados proyectos. Tiene grandes ideas, pero si no te echan un poquito de mano, pues es muy complicado. Muy difícil. Y yo salvo a los funcionarios, que es verdad que cuando hablas con ellos están tan desesperados como el resto y te dicen, mira, es que no damos más de sí, pero creo que hace falta una estructura municipal. Si realmente queremos ser una administración para la ciudadanía y pensando en lo que necesitan los ciudadanos, haría falta... Claridad. Sí. Yo lo que pido es claridad, que la gente sepa exactamente qué es lo que tiene que pedir y que cuando tú te metes en el ordenador, la administración electrónica, cuando te sale de este en rojito que no lo puedes ejecutar, te dice, lo puedes conseguir en tal sitio de esta manera, tal y cual, pídelo así y mételo de esta manera. Esa es la obligación de cada cual, saberlo según parece. Bueno, hay más cosillas que no da tiempo ya, una referencia al urbanismo, ya presentó Salvador Fuentes los proyectos más gordos del área, ya los periódicos, están todos los periódicos, y también una entrevista a Fede Pío Bacari, a Pío, en el ABC, explicando que no vino cuando se lo pidió León porque no lo vio claro, que no lo veía claro ni Pío ni nadie veía claro qué proyecto, y él dijo, ahora que he visto a esta gente, ahora sí que me vengo. Comprensible, porque lo del otro, cada día tenemos un episodio. Gracias, Alfonso, no hemos pasado mucho de la hora, te espero el jueves que viene y a ustedes les espero mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.